empezamos con celíacos y seguimos con una enfermedad pues, bastante numerosa, que nos preocupa mucho y que mucho tiene que ver también con este inicio de año, como es el cáncer de pulmón. ¿Por qué tiene que ver con el inicio del año? Porque muchas personas deciden con ese inicio de año dejar el hábito de fumar. ¿Qué más patologías? Pues patologías que tienen que ver con la mandíbula. Conoceremos la unidad de maxilofacial de Quirón, patologías que tienen que ver pues, con traumatología, trataremos el tema de juanetes, las migrañas, una enfermedad bastante habitual, bastante común. Siempre intentamos que pues se vean representado la mayor parte de la población aragonesa. Tratamos una patología en la parte central del programa dividida en tres. Primero introducimos esa patología, damos datos en Aragón y luego la desarrollamos. ¿Qué es? ¿Dónde se afecta? ¿Por qué se produce? Luego en la segunda parte vamos al tratamiento, qué técnicas novedosas existen hoy en día y por último y muy importante la prevención. Es la última parte del programa y siempre queremos dar pues ese mensaje positivo, ese vamos a cuidarnos para no llegar a donde ha llegado nuestro paciente. Y la verdad que es algo común de todos los programas y en las entrevistas con los médicos así lo sabemos, cuanto antes vamos al médico, antes nos puede tratar esa enfermedad y no tiene por qué acabar en un quirófano. Hay mucha medicina preventiva y hay muchos tratamientos pues que nos pueden librar de esa patología, ¿no? Ya llevamos 13 programas emitidos en esa primera temporada, poco a poco los médicos se van viendo unos a otros y comprenden pues, que la medicina contada en lenguaje de calle pues, se hace más cercana y mucho más entendible. Sí que les cuesta, ¿no? Porque hay muchísimo tecnicismo en el lenguaje médico y a veces no tiene traducción muchas de esas palabras o de esas patologías, pero están haciendo un esfuerzo. Estamos muy contentos con el funcionamiento de la primera temporada. Siempre cuando empiezas, pues el espectador está ahí. Entonces los primeros datos de audiencia no son muy representativos. Cuando ya llevas el cuarto o quinto programa y estás viendo que la audiencia sigue ahí contigo, pues es que igual Aragón Televisión tiene que tener un programa de salud siempre en parrilla. Lo valoramos pues muy contentos y nos da esas ganas de seguir adelante con los 14 programas que vienen ahora en 2015. Cuando alguien logra pasar un obstáculo, logra pasar una patología, se cura, esas ganas de vivir le hacen participar en estos programas y contarlo, para que la gente no aguante, como decíamos antes, y porque es también siempre sienten como un favor que le deben al médico. Fíjate que el médico está haciendo su labor, ¿no? Pero siempre están en gratitud con él y se están prestando a que contemos la enfermedad a través de su caso. Yo creo que la salud es algo que siempre tiene que estar en las televisiones públicas como Aragón Televisión. Es necesario saber pues, todo lo que nos puede pasar si no nos cuidamos. Es necesario hablar de prevención, es necesario dar consejos y pautas para que nos cuidemos bien.